Primero, señor presidente, con respecto al proyecto, me gustaría hacerle una consulta al autor del mismo. Dos consultas, si es posible. Si usted me autoriza. ¿Quién es el autor del proyecto? Bueno. Ah, no lo escribieron ustedes. No, simplemente porque hay un par de citas en los considerandos, que además son parte en la finalización del proyecto, que para mí tienen un dato erróneo con respecto a lo que están citando. Pero lo voy a leer, señor presidente, porque así queda claro lo que estoy diciendo. En el proyecto original, en el proyecto que presenta Juntos por el Cambio, por un repudio, de prorrogar un decreto por la suspensión de movilidad de jubilaciones y pensiones, que estoy buscando, 142, hay una cita en la que hablan sobre que estos métodos no solo generan angustia, sino que nuevamente nos enfrentan a litigios que le costarán muy caro al país. Y esto no es historia desconocida. Que entre el 2002 y el 2008, las jubilaciones no se actualizaron con una pauta clara y se hacía tal cual como es ahora, discrecionalmente o a dedo. Esto generó una catarata de juicios de jubilados que fueron perjudicados. Que en 2006 hubo un fallo conocido, Badaro, que es real, que establece que debe regir la movilidad en el periodo 2002 al 2006. Esa es la pregunta que porque recién escuché a la concejal Freire, que ustedes leen cada proyecto que presentan, lo estudian, y quería preguntarle cuál es esta movilidad, si están al tanto de este caso Badaro, y cuál es la movilidad de que me están hablando. Gracias, señor presidente. Yo realmente no sé, el caso Badaro lo conozco porque es un caso conocido a nivel nacional y que es un reajuste que se pidió. Creo que el concejal Garro está haciendo uso de su cargo, preguntándonos cosas que le competen directamente al cargo él. Me parece que yo no vengo acá a dar una lección de lo que le compete a él, el gerente de ANSES, él sabe de lo que estamos hablando. Nada más, señor presidente. Muy bien, concejal. Señor presidente, acá el proyecto, yo no tengo por qué preguntárselo a usted, señor concejal Quilmes. Acá el proyecto lo firman todos los concejales, la gran mayoría, y por eso pregunté. Pero simplemente para poder hacer mi locución al respecto. Con respecto al caso Badaro, que es verdad que en el 2006 tuvo el fallo, que es verdad que un montón de juicios el Estado los tuvo que pagar, se lleva a que Badaro se jubiló allá por el año 90 y pico, casi antes del 90. Esto implicó que hubo una cantidad de movilidad en sus saberes, los aportes que le tuvieron en cuenta para sus saberes, que no se tuvieron en cuenta. Entre el 2002 y el 2008 fueron por decreto los aumentos de movilidad, pero no arrojan diferencia en ese periodo con respecto a lo que fue la inflación. Sí arroja diferencia cuando se toman los saberes en el que se le calcularon las jubilaciones a Badaro cuando se jubiló el hombre. Eso sí presentó jurisprudencia y a raíz de eso se vieron hacia atrás un montón de gente que se benefició con esa sentencia, sentando jurisprudencia para poder ganar el juicio. Simplemente para los que escribieron el proyecto, no quiero decir que sea usted, concejal Quilmes. Simplemente, señor presidente, para que los que hicieron el proyecto, para que entiendan que no es la movilidad entre el 2002 y el 2006. Sí, el 2006 tuvo el caso Badaro y eso también desprendió que posteriormente existe una ley para la movilidad de las jubilaciones y pensiones que se creó en el 2009 y que después se modificó en el 2017, que ya lo hablamos, creo, en una sesión hace un mes y medio. Y que el fondo de la cuestión de este proyecto presentado es solicitar, que si no me equivoco me lo hacen saber, es solicitar que se trate nuevamente una ley y que la ley empiece a trabajar desde el recinto del Congreso de la Nación, como se debe hacer, y que es algo que ya se expidió este cuerpo.
Y lo hicimos y hay una resolución al respecto y que salió en forma, creo que en forma unánime. Y así fue como lo informamos y se lo solicitamos al Congreso de la Nación. Y la otra pregunta que yo quería hacer es que en el artículo 3, y la pregunta que hago no es para que se ofendan, sino porque tiene un artículo 4 que dice que los vistos y considerandos forman parte de la misma. Si forman parte de la misma, yo quiero saber por qué forman parte de la misma, porque ahí estamos llevando datos erróneos. Y el artículo 3, quiero preguntar, dice comunicar al Departamento Ejecutivo. ¿En qué interviene el intendente municipal de esta ciudad o de cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires o del país en el pago de jubilaciones y pensiones? ¿O en la movilidad de las jubilaciones y pensiones? Esa es la otra pregunta que tenía. Simplemente que a raíz de cómo está el proyecto, ¿sí? Y creo que el fondo de la cuestión y el espíritu de este proyecto es solicitarle al Congreso de la Nación que dicte y que forma la ley que sí le dé movilidad a las jubilaciones y pensiones, que es donde se tiene que discutir, es algo que ya salió de este cuerpo y ya nos expedimos. Por lo tanto, no voy a poder acompañar este proyecto, teniendo en cuenta que lo único que hay es un repudio con datos erróneos y que se lo copien a un intendente que no tiene injerencia en jubilaciones y pensiones y en la movilidad de jubilaciones y pensiones de la Argentina. Gracias, señor presidente.